Sí. No nos voy a arterial. Junto con María Ángel Duarte y mi compañero Cristian Fernández les vamos a hablar sobre pues la hipertensión arterial. Dale a la siguiente, por favor. No, pasaste mucho. Ok. ¿Cuál es la definición como tal de la hipertensión arterial? Realmente la hipertensión arterial no tiene una definición como tal, a pesar de que la OMS la define como un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que obliga al corazón a realizar un mayor esfuerzo pues para bombear la sangre. Realmente, si uno también se va a los libros, vamos a poder ver que lo definen como un punto en el que es preferible tratar al paciente que dejarlo así. Eso es hipertensión arterial, porque desde ahí se determina que es hipertensión arterial, porque si no tratamos al paciente, pues las complicaciones van a ser peor. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que también se ha evidenciado que incluso hay daño vascular en valores tensionales a partir de 115 sobre 75 milímetros de mercurio. Entonces, si a partir de ahí ya hay daño, pues ya ahí hay que tratar al paciente, porque si no el paciente pues va a tener daño. Ajá, dale la siguiente. Ok, entonces, aquí vamos a tener dos clasificaciones. Una clasificación europea y una clasificación americana. Todo esto para determinar cuándo es hipertensión arterial o cuándo los valores tensionales están normales. Nosotros nos vamos a pues dejar llevar por la clasificación americana, porque como se explicó en la clase, los americanos tienen un estilo de vida parecido al que tenemos nosotros aquí en Maracaibo. Pues comen mal, no caminan, no hacen ejercicio y mucho sedentarismo. Entonces, ok, ¿qué pasa? Que las ambas clasificaciones sí llegan a un consenso, que es que una presión arterial óptima es por debajo de 120 sobre 80 o de 120 sobre 80 hacia debajo. Ya aquí, si vamos a dejarnos llevar por la americana, vemos que ya una presión arterial elevada es entre 120 y 129 la sistólica y 80 la diastólica. Pero para la clasificación americana, 130 sobre 80 milímetros de mercurio ya es hipertensión. Aunque, ojo, para la europea, 130 sobre 80 solamente tiene los valores normal alto. Pero para nosotros dejamos llevar por la americana porque 130 sobre 80 ya es hipertensión arterial y ya hay un daño para la persona. ¿Sí entendieron esa parte? O sea, unas dudas. Sí, claro. Ok, Bueno, yo lo entendí, pero digan los demás que no son ok. ponentes. Disculpen. Que No, sí se no, no. entendió. Sí. Ahora, lo que sí ya hemos visto, pues, es lo de la crisis hipertensiva. Lo de la crisis hipertensiva, que lo vamos a hablar más adelante, es este punto en cómo te llega el paciente, pero para la clasificación americana, la crisis hipertensiva es un valor mayor a 180 sobre 120. Pero bueno, para la profesora es 180 sobre 110 milímetros de mercurio, ya eso es una crisis hipertensiva. Ok, siguiente. Ajá. ¿Qué sucede con la hipertensión arterial? Pues que la hipertensión arterial es una de las principales enfermedades en el humano, pues como vemos, afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo y anualmente tiene una mortalidad de aproximadamente 9.4 millones de muertes al año. ¿Qué sucede? Que tener hipertensión arterial duplica lo que sería el riesgo cardiovascular de padecer otras enfermedades cardiovasculares, como sería las que hemos visto, cardiopatías coronarias o insuficiencias cardíacas. Además, que obviamente no solamente la persona llega con hipertensión arterial, probablemente tiene hábitos tabáquicos, probablemente consume alcohol y ya vamos a ver cómo todo esto pues aumenta lo que sería el daño de la hipertensión arterial. También cabe destacar que uno de cada 5 pacientes realmente está controlado y solamente del 100% de los pacientes que padecen pues, hipertensión arterial, el 50% de los pacientes conocen que tienen hipertensión arterial. Entonces realmente a veces ni sabemos que tenemos hipertensión arterial y hay un daño progresando en nuestro organismo. Por eso es que es una enfermedad silenciosa, silente, porque la lesión es progresiva y nos damos cuenta pues cuando ya tenemos el daño. Dale, siguiente. Ajá. Llegamos a los factores de riesgo. En los factores de riesgo, pues vamos a tener los modificables y los no modificables, lo que hemos venido hablando en los demás temas también, ¿verdad? Los factores de riesgo,
¿Qué sucede? Que el desarrollo de la hipertensión arterial no ocurre solamente de manera aislada. No ocurre solamente de manera aislada, sino que es un resultado de la interacción entre la genética, el entorno, el estilo de vida o factores ambientales de la misma persona. En cuanto a los modificables, vemos que primero vamos a comenzar con lo que sería la obesidad y el sobrepeso. Entendemos que los adipocitos, ¿verdad? Cuando hay obesidad hay un exceso de adipocitos. Estos adipocitos generan un estado proinflamatorio en la persona. Además, son una fábrica constante de angiotensinógeno. Entonces, si tenemos mucho angiotensinógeno, obviamente para activar ese angiotensinógeno necesitamos la enzima convertidora de angiotensina. Pero si ya de por sí hay mucho angiotensinógeno fluyendo en el cuerpo, a la mínima que tengamos, renina, a la mínima que tengamos renina para activar este angiotensinógeno, esa cascada bioquímica del sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar. Vamos ahora pues con la escasa actividad física, lo que hablábamos. ¿Qué sucede? Que el endotelio, el flujo de la sangre es un flujo laminar en capas, silencioso, parabólico. ¿Y qué pasa? Eso hace como un roce, que sería la pared. Eso hace un roce en lo que sería la pared de la vasculatura para activar las vías metabólicas que producen el óxido nítrico. Entonces, ya hemos visto que el óxido nítrico tiene muchas otras funciones y si el endotelio deja de producir óxido nítrico sería una catástrofe. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol, vamos a ver que aumenta lo que sería la hormona liberadora de corticotropina. Eso va a lo que sería la glándula pituitaria para estimular la liberación de hormona adenocorticotropa para que eso vaya a la glándula suprarrenal y producir cortisol. ¿Qué pasa? Tenemos el cortisol. Ajá, déjenlo ahí. El consumo de alcohol, cortisol. Además, el consumo de alcohol activa lo que sería el sistema nervioso simpático. Y sabemos que si activamos el simpático, vamos a tener más catecolamina, es decir, adrenalina y noradrenalina. Igualmente, el alcohol también entorpece la vasodilatación, ¿verdad? Entorpece la vasodilatación. ¿Por qué la entorpece? Porque el alcohol estimula la excreción de magnesio. Y el magnesio es un cofactor para lo que serían las bombas sodio-potasio, las bombas ATPasa dependientes, es decir, la sodio-potasio y la bomba cerca, que si nos acordamos, la bomba cerca lo que hace es guardar en el retículo sarcoplásmico el calcio después de que se dio la contracción. Entonces, si nosotros no tenemos la bomba cerca, nosotros no le podemos quitar, por decirlo así, al músculo liso de la arteria el calcio para que se relaje, sino que siempre va a estar constreñido o contraído. Jesús, Este, disculpa. ajá, ¿Puedes repetir lo del alcohol y el magnesio, por favor? ajá. ¿Qué pasa con el alcohol y el magnesio? El alcohol, ¿verdad? El alcohol hace que uno excrete magnesio. Como decir, vos sabés que hay cosas que son diuréticas, natriuréticas. Bueno, el alcohol es un diurético de magnesio. Vamos a perder magnesio por la orina. Y si perdemos mucho magnesio, las bombas ATPasa dependientes, como la sodio-potasio y la bomba cerca, no van a funcionar. No van a funcionar porque necesitamos ese cofactor que es el magnesio. Y si tenemos poco magnesio, no funcionan las bombas. Pero la más importante que deja de funcionar es la bomba cerca. Y la bomba cerca, SERCA, lo que va a hacer es quitar o retirar, ¿verdad? El calcio y guardarlo en el retículo sarcoplásmico. Cuando nosotros guardamos el calcio en el retículo sarcoplásmico, se pierde esa contracción y vamos a más bien a ir a la relajación. Pero si no guardamos el calcio, eso va a quedar contraído ahí, queda constantemente contraído. Perfecto, gracias. Ajá. Mira, ¿puedo hacer una pausa para aclarar algo? O bueno, Claro. no es aclarar, sino para recordar algo. Si estamos hablando de contracción, ok, tenemos que recordar que la contracción del músculo liso es diferente a la contracción del músculo esquelético. La contracción del músculo esquelético va a depender de un sistema de túbulos, de la troponina, si se acuerdan de eso que lo vimos en histología, mientras que en la contracción del músculo liso va a depender de la concentración del calcio. Esa concentración del calcio se va a unir a la calmodulina, que junto a otra enzima que es la MLSK, va a activar
la fibra de la miosina y de la actina para la contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trastornamos la bomba cerca, que es una bomba ATPasa activadora del sistema reticular, tanto sarcoplásmico como endoplásmico, esta concentración de calcio se va a ver saturada. Al verse la saturación del calcio, que va a aumentar la contracción. Recuerden lo que yo les dije la vez del seminario. Todos los caminos nos llevan a Roma, todos van a involucrar eh, un trastorno, un cambio o una modificación de las vías metabólicas que aumenten, ya sea la resistencia vascular periférica, el aumento del volumen latido, todo lo que van a llevar es el aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial, por ende, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar lo del mecanismo del calcio libre, ¿ok? Porque el músculo liso depende principalmente, su contracción depende principalmente es de los iones calcio en su citosol. No sé si queda más claro recordando eso. Ah, Sí, sí seguimos. queda. Ok, chévere. Ok. Ya puedes contarnos eso. Ajá. Vamos ahora con el déficit de potasio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el déficit de potasio? En su momento no supe explicarlo y me lo salté en la exposición, ¿verdad? ¿Qué pasa con el potasio? Que el potasio tiene un efecto, ya va, ya me busco, se me volvió a olvidar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el potasio? El potasio tiene un efecto natriurético, eso es lo importante. El potasio de la dieta, ojo, el potasio de la dieta del que comemos tiene un efecto natriurético, es decir, de excreción de sodio. Entonces, si nosotros no si nosotros tenemos un déficit de potasio de la dieta, pues también vamos a tener como un defecto, por decirlo así, una falla en la excreción también de sodio, porque no estamos ayudando al cuerpo a excretar el sodio. Y eso me lleva al siguiente punto, a la ingesta elevada de sodio. Eso me lleva a la ingesta elevada de sodio. ¿Qué sucede con el sodio? Que es uno de los más factores de riesgo más fuertes, por decirlo así. Porque el sodio, cuando hay un exceso de sodio, el riñón se vuelve ineficaz de excretar todo ese sodio. Entonces queda circulando a nivel vascular, por decirlo así, y eso no se va a filtrar. Obviamente recordando, el sodio arrastra agua por ósmosis para diluir el sodio. El cuerpo entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la volemia y por ende va a aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Además, un exceso de sodio entorpece, por decirlo así, el intercambiador o el contratransportador sodio-calcio en el músculo lisovascular. Entonces también como que por ahí vamos viendo que hay como un déficit en retirar el calcio, ¿verdad? Este, ajá. El estrés, bueno, tenemos que el estrés activa el sistema nervioso simpático, entonces está en una constante activación, estamos produciendo constantemente cortisol y catecolaminas, y el cortisol en un exceso va a tener un efecto como la de la aldosterona, que va a ser mayor reabsorción de lo que sería sodio y agua. Además que el cortisol, cuando estamos estresados, va a sensibilizar a los receptores vasculares para las catecolaminas, es decir, ni bien llegue un poco de catecolaminas, si estamos muy estresados, van a hacer su efecto en la musculatura lisa vascular, en los receptores vasculares. El tabaquismo, porque lo que hemos hablado, el tabaquismo tiene un efecto parecido a la de la diabetes por los AGEs. Además, el tabaquismo, pues, produce estos radicales libres y eso lo vamos a, a explicar más adelante en la fisiopatología. Y los radicales libres, pues, disminuyen lo que sería la biodisponibilidad del óxido nítrico. Además, el tabaquismo produce lo que sería un ambiente proinflamatorio, protrombótico y le da hiperreactividad a las plaquetas, entonces por ende estimula lo que sería la agregación plaquetaria. La resistencia a la insulina, porque vamos a ver que la resistencia a la insulina, vemos que a nivel central, la insulina va a cruzar la barrera hematoencefálica y esto va a sobreestimular lo que sería el simpático para liberar más catecolaminas y todo esto, y por ende, pues aumentar el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Todo esto aumentando la poscarga, ¿verdad? Además,
aumenta lo que sería la retención de sodio, porque el riñón se va a ver forzado a retener más sodio y más agua, debido a que tiene un efecto, la insulina tiene un efecto antinatriurético y aumenta el volumen intravascular sí, en la circulación. Además, va a provocar un bloqueo en la producción de óxido nítrico, dejando pues libre lo que serían los dragones, como le dice la profesora, la endotelina 1, el tromboxano y todo esto. Además, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Que convierte lo que sería la grasa visceral en una fábrica activa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del angiotensinógeno y todo esto, lo comentaba al comienzo, y aumenta aún más la vasoconstricción y la retención de líquido. Y por último, el factor de riesgo que nos faltó mencionar, que nos lo dijo la profesora, fue la diabetes. La diabetes por estos productos de glicasión avanzada, los AGE, que dañan el endotelio, causan un remodelado vascular, aumenta obviamente la resistencia vascular periférica y hay un engrosamiento vascular. Ajá, siguiente. Ok. Ahorita Ajá. Mafer va a terminar de explicar lo del tabaquismo. Listo. Bueno, vamos a ver si se entendió lo que explicó Jesús. Tenemos aquí una pequeña dinámica. Son varias preguntas, entonces entre más participen mejor. Ay, mira, se ve raro. Déjame ver. Aquí se ve mejor, creo. Esto es una Ah, G, no sé antes por de, qué. disculpa que te interrumpa, antes de seguir, Jesús, ajá, te lo digo porque me dijiste que avisara, ¿no? Cristiano metió gol en un penal. Sí, 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 mi hermano lo está viendo, me avisó, me avisó. Listo, listo, disculpen, continuamos. Tranquilo. Mira, no sé por qué tiene las letras cambiadas, pero fíjense que cuando las toco, sí, sí son las reales. Bueno, es A, B, les voy a explicar. Bueno, el tiempo de práctica es rapidito. Tenemos 8 opciones que son los factores de riesgo y tenemos las 8 letras que corresponden al mecanismo fisiopatológico de cada uno que conlleva o puede o aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, básicamente, por voluntario, me va a decir, bueno, yo creo que la 1 va con la G, no sé, por ejemplo. Entonces, ¿quién quisiera empezar? ¿Quién considera que, cuál es el mecanismo fisiopatológico del consumo de alcohol? Eso está fácil. Me explicó muy bien Jesús. A, B, C, D, E, F, G o H. ¿Quién quiere participar? Ya ves, estoy leyendo las opciones. Sí, lean. Bueno, se los voy a leer. A. Favorece la vasoconstricción y disminuye los mecanismos naturales de regulación vascular. B. Favorece la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la inflamación crónica y la retención de sodio. C. Aumenta la retención de agua y volumen sanguíneo, incrementando la presión arterial. D. Incrementa la liberación de cortisol y catecolaminas, elevando la presión arterial. A veces de E. Favorece la retención de sodio y la activación de mecanismos que aumentan la presión arterial. F. Contribuye a la rigidez arterial y reduce la capacidad de los vasos para dilatarse. G. Produce la vasoconstricción, daño endotelial y acelera el desarrollo de aterosclerosis. H. Altera los mecanismos de control cardiovascular y aumenta la actividad simpática. ¿Qué dice la gente? Ajá, el consumo de alcohol es la F, ¿no? A. ¿No es la F? Correcto, sí, es la F. Creo que es Vamos. la F. A ver, vasoconstricción, esclerosis. Sí, creo que sí es la F. Contribuye a la rigidez arterial, reduce la capacidad de los vasos sanguíneos. Aquí tengo las respuestas. Ya les voy a decir. Mejor que el gol de Cristiano. No, es la H. La primera es la H. No joda. Sí, es la H. Siguiente. Obesidad y sobrepeso. ¿Qué opinan? Hablen, gente, hablen. Participen. Ajá, Michelle. Michelle, diga. Levantaste la mano, Michelle, pero tu micrófono está apagado. Si le es que da no, Está pena. muteado. No sabía activar el micrófono. Ya. Yo también creo que es la B. la B, correcto, es la B. Muy bien, metieron gol las niñas. Ajá. Si le da pena a alguien que que lo escriba en el chat y ya. Si les da pena prender el micrófono, digan por el chat. Ajá, Si la les da 3. Escasa. pena, hablen igual, ¿no? ¿Para qué van a tener pena? Ay, voy a tachar. Dijeron H y B, muy bien. Ajá. Siguiente. Escasa actividad física. Que sea una niña, por favor.
Escasa actividad física. A ver, respondieron. F, muy bien, Michelle. Correcto, es la F. Ujú. A ver. Ingesta elevada de sodio. Cada vez se va a poner más fácil, tiene menos opciones. Si no es la D, no sé cuál. Ah, la do. ¿Por qué dice do? Porque no sé por qué se cambió todo. Es que es una nota musical. Eso. Ah, mira, claro, sí, porque la C, claro, es el do. Sí. ¿En Ingesta serio, en elevada. serio? ¿Qué opinan? No estoy viendo el chat, me dicen. Yo creo que es el do. Bueno, todo el mundo dice que es el ¿El do. 2? Todo el mundo dice que es el 2. Sí, Mira, sí es el 2. Tienen razón. claro. Listo. Siguiente. Déficit de potasio y calcio. Me dicen porque no estoy viendo el chat, porfa. Ajá. ¿Ah? No han contestado. No ha contestado. No. Déficit Ah, de muchacha. potasio y calcio. Tienen opción A, D, G. No, mentira. Dice Michelle, ¿Ah? creo que es la A. Sí, correcto, Dice es la A. Michelle. Es la A. Eh, Muy bien, representando a las niñas. Estrés. Les queda la Gente, La opción. D. esta es la más difícil, gente. Sí, la D. correcto. La de. Tabaquismo. ¿Cuál será, loco? Gramo. Otra vez la D, otra vez la D. Gramo, 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 gramo. gramo, Gramo, gramo. gramo. La gente vota gramo. María Ángel, Ya. Yo ¿se creo fue? que se le acabó el UPS, puede ser. No puede ser. Se nos murió. Ay, no me digas eso, ¿en Se nos serio? murió, se nos murió, se nos murió. Ah, Ya. se está conectando al Wi-Fi, dice. Ya. No, murió. Se Yo le voy murió a la isla. Croacia, ¿viste, Jesús? No, yo le metí plata a Portugal. ¿En serio? Sí. No hagáis eso, chamo. Es un factor de riesgo. Los parlay, imagínate. Chamo, a este punto estoy reconsiderando que me hubiera comprado una salchipapa en vez de apostarle plata a Portugal. Déjame ver si puedo poner yo las diapositivas. Si no, vuelve María Ángel. Jesús, ¿van a hablar de la preeclampsia? Verde, yo te voy a ser sincero, no tanto. Conchale, empezamos mal. No, porque no investigué más allá de la preeclampsia. Ah, bueno. Si quieren, yo digo algo ahí que leí hoy. Ajá, estoy buscando. Eso. Carolina quiere Eso saber ahorita lo sobre la vamos a hipertensión tocar. arterial en los ojos. Eso lo vamos a tocar ahorita. Ah, Sí, esa es la retinopatía hipertensiva. Ujú. ajá, si María Ángel no llega, compartir nosotros aquí. Vayan convirtiendo ustedes mientras tanto. Ujú. Ahí lo ven. Ujú. Sí. Yeah. Quedamos en la dinámica y ya la terminamos, ¿verdad? Bueno, faltó resistencia a la insulina. ¿No? Sí, faltó resistencia a la insulina. ¿Cuál será? Si ya está lista. La E. Ay, pero aquí tenía otra dinámica y yo no la vi. Vamos a seguir con los factores de riesgo. En los no modificables, esto está fácil. Los factores de riesgo no modificables. Primero tenemos la edad. Entendemos que a medida que avanzamos en la edad, pues las arterias van perdiendo lo que hablaba Néstor esta mañana, la senescencia, la distensibilidad y todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? A medida que, obviamente, pues vamos a conectarlo con el sexo, por ejemplo. A los hombres es más probable que o tienen más predisposición a sufrir de hipertensión arterial a una corta edad. Las mujeres no, porque tienen la protección estrogénica. Lo mismo también pasa con la edad.
En la edad, pues a medida que va aumentando la edad, vamos aumentando lo que serían las presiones, sobre todo después de los 60 años, que vamos a ver que hay ya como una diferencia entre lo que sería la presión sistólica y la presión diastólica. Ay, volvió Mariana. Qué épico. Ajá. La genética. ¿Qué pasa con la genética? Que si bien, por ejemplo, tenemos un padre, que el padre, pues, sufre de hipertensión arterial. Eso técnicamente por herencia, por genética, nos va a transmitir la susceptibilidad de padecer hipertensión arterial. Pero ojo, es la herencia faltante, es decir, el entorno, los factores ambientales, quienes van a activar el timbre de lo que sería ese gen que tenemos ahí de predisponente para nosotros sufrir de hipertensión arterial. Bueno, nosotros no, Dios quiera que no. Y por último, la raza. La raza negra tiene un 33% más de probabilidades o es más susceptible, por decirlo así, de padecer hipertensión arterial de una forma más severa y más temprana, a más temprana edad, además que tienen una mayor tasa de padecer de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los caucásicos pues tienen un 28% de susceptibilidad y los latinos un 20% de susceptibilidad. Ajá. Ya volvió María Ángel. Sí, ¿quieres que comparta para la dinámica? No, no, aquí ya te la comparto yo. Ok, léeselos y le damos los 15 segundos. Tienen 15 segundos y los voy a contar en voz alta. No, la broma. No, yo lo Ajá. cuento en el teléfono. Dale, pues, dale. Presten No, en voz atención. alta, en voz alta, en voz alta, ajá. Ajá. Caso clínico. Identifique los factores de riesgo no modificables en 15 segundos. Un paciente afrodescendiente de 62 años de edad, sedentario, obeso, acude a la consulta por estrés laboral crónico y una dieta alta en sodio y alcohol. Refiere tabaquismo activo y antecedentes familiares de hipertensión arterial esencial. En los exámenes destaca hiperinsulinemia por resistencia a la insulina y cifras tensionales elevadas. Bueno, yo creo que aquí era 160. Ajá, 15 segundos, listo. Los no modificables. 1, Ajá, mira, 2, afrodescendiente. Ah, bueno, ya lo está 3, entendiendo. 4, 4, 5, 5, 5 y 6, medio, 7, 6, 8. 7, 10, Negro, edad, 15. No, mentira. Listo, listo, los listo, listo. antecedentes Ya se familiares. acabaron. Ajá, edad, antecedentes familiares, pero ¿qué edad? Tienen que decir, a ver, ¿a qué antecedente? Por genética, raza, ajá, sexo, edad, todas malas, no, chao. Cable, ajá. Ajá, pero ya va, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Tienen que decir cuántos años tienes, qué sexo es. No, pero en 15 segundos, que molleja te pasa. Léalo de nuevo, que no puedo Porque, leer bueno, y ya escribe tú en sabes el que chat. No, chicos, no se preocupen. Lo hay importante que es que hablar. ustedes puedan Ya grabado. identificar, sepan que puedan identificar cuáles son los no modificables. En verdad creo que yo diría que son los más sencillos, los más cortos. No pasa nada si no respondieron. En verdad es más que todo para romper el hielo y que no se duerman. ¿Quiénes sienten que les cuesta identificar los no modificables? No Bertale, no modificables son creo. 4. Edad, sexo, raza. En verdad Y son los más fáciles. sí, exacto. Está. Sí. Bueno, vamos con lo siguiente. El repaso fisiológico no se los doy. No sé, hablen ustedes si lo doy, no lo doy. Confunde el Bertale, creo que metabólico no, bueno, yo pienso que no sé qué piensa el público. ¿Qué dice el pueblo? con medicamentos. Ya va, Ah, Caro no. tiene una pregunta. Me confunde el metabólico. Me imagino que es modificable porque puede tratarse. Sí, exacto. Sí, se puede tratar. Te refieres al paciente en particular, sí es modificable. Además que se instaló por hábitos, no es nada hereditario. Sí, con medicamentos, dalo, sí, que sí lo des. Bueno, puedes explicar la fórmula. Sí, exacto. Ajá. Vamos aquí rapidito. Esta es la fórmula principal. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Pasa, tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica dependen de ciertos factores. El gasto cardíaco a su vez, o sea, este es solamente el gasto cardíaco, ¿verdad? Tiene su propia fórmula, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Tienen que verlo así. Tienen que aprenderse esa formulita.
Ajá. ¿Qué pasa? El gasto cardíaco también depende del volumen sistólico. El volumen sistólico, pues a su vez, también tiene ciertas cosas de la que dependen. Depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Todo esto va a aumentar o disminuir el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial, por ende, ¿no? A su vez, la resistencia vascular periférica, pues o sea, ajá. La resistencia vascular periférica va a depender de dos componentes, por decirlo así. Lo que sería la estructura vascular, es decir, qué tan distensible sea el vaso, qué tan rígido esté el vaso, qué tan estrecho o cerrado esté la luz arterial, todos esos factores, pues dependen o pues tienen complicaciones en lo que sería la resistencia vascular periférica. Y también la función vascular, es decir, cuando hablamos de función vascular, ¿de qué se encarga el vaso? De abrirse y de cerrarse, ¿verdad? De la distensión y de la contracción o de la constricción. Todo eso también pues tiene un efecto en lo que sería la resistencia vascular periférica. Entonces, ajá. Eso sería básicamente el repaso fisiológico. ¿Bien o duda? Negativo, todo fino. Ya va, dame un chancito, ya. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología de lo que sería la hipertensión arterial, ¿verdad? Ya, ok. Lo primero que vamos a tener es una disfunción endotelial. Nosotros sabemos que la hipertensión, vamos a ver que hay un daño, el endotelio, lo que serían la vasculatura, todo esto está sufriendo. Y realmente por esa presiones altas alteran lo que sería la homeostasis vascular. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener una pérdida del contacto celular. También lo hablábamos esta mañana. Las gap junction y las uniones adherentes y todo esto, ¿verdad? Se empiezan a perder, el vaso empieza a sufrir unos cambios y lo que hablábamos ahorita de que tampoco se produce el óxido nítrico y todo esto. Todo esto va a llevar a una disminución de los factores vasodilatadores que además tienen propiedades antitrombogénicas como es el óxido nítrico. El óxido nítrico normalmente va a inhibir la proliferación celular y la apoptosis. Entonces, si nosotros alteramos el lecho vascular, es decir, las arterias, va a haber un desequilibrio que va a favorecer un estado permanente de vasoconstricción. Entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria y un incremento patológico de lo que sería la permeabilidad vascular. Todo esto va a facilitar las lesiones en órganos diana y además el desarrollo de la aterosclerosis. Además, esta disfunción se vincula estrechamente con alteraciones en lo que sería el transporte transmembrana de sodio y afecta, bueno, la capacidad excretora a nivel renal. Pero vamos a hablar ahora sobre lo que sería la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Nosotros, ok, lo que les hablaba, nosotros tenemos angiotensina 1. Necesitamos la enzima convertidora de angiotensina 2 para convertirlo en enzima convertidora de angiotensina, para convertirlo en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor extremadamente potente que va a aumentar lo que sería la resistencia vascular periférica, esto sí, a grandes rasgos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros también tenemos que saber que lo que es la angiotensina 2 estimula lo que sería la liberación de la aldosterona. Y ahora sí sabemos nosotros que la aldosterona tiene un efecto de absorción de sodio y de absorción de agua. Entonces, todo esto va a aumentar la volemia. ¿Qué pasa también? Que la enzima convertidora de angiotensina es, como decir, una tijera para la bradicilina, para otros péptidos, que, por ejemplo, la bradicilina es un vasodilatador. Entonces, si además tenemos mucha enzima convertidora de angiotensina, dañándonos la bradicilina, que la bradicilina protege al riñón de la perfusión, de tener una buena perfusión, y no tenemos bradicilina, o sea, el riñón está sufriendo y por eso es un ciclo vicioso donde se va a seguir también activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos la hiperreactividad del sistema nervioso simpático porque el sistema nervioso simpático, ¿qué sucede? Las catecolaminas, lo que es la adrenalina y la noradrenalina,
van a actuar sobre dos receptores, en el miocardio y en la, ¿cómo se llama? En la vasculatura, a nivel vascular. En el miocardio actúan en los receptores beta 1 y aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, mientras que los alfa 1 a nivel vascular producen vasoconstricción. Entonces tenemos que, si tenemos un sistema nervioso simpático constantemente activado, tenemos una frecuencia cardíaca elevada, tenemos mayor contractilidad, o sea, esa mayor fuerza del corazón bombeando, y además a nivel vascular tenemos una vasoconstricción, o sea, todo mal. El exceso de estimulación simpática va a activar las células, además, el exceso del sistema nervioso simpático estimula lo que serían las células yuxtaglomerulares para liberar lo que sería la renina. Entonces, si tenemos por ejemplo, una persona gordita que tiene mucho angiotensinógeno, ¿verdad? Circulando, y además tenemos que está estresado, por ejemplo, va a estar liberando renina y se va a estar activando la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay ciertos mecanismos vasculares debido a que la pared del vaso va a sufrir una adaptación patológica por el estrés hemodinámico que conlleva tener hipertensión arterial y por los efectos de la misma angiotensina 2 también, que va a estimular lo que sería la hipertrofia y proliferación de células musculares lisas en la capa media. Nosotros vamos avanzando con la hipertensión arterial y esta proliferación, el remolado, va causando que se estreche la luz y se vaya volviendo más pequeña. Además, vamos a tener que el vaso va a perder distensibilidad. Todo esto endurece y vuelve el vaso pues más rígido, pierde la elasticidad y aumenta la resistencia vascular periférica, por lo que yo les decía en el repaso de fisiología, porque la resistencia vascular periférica depende de qué tan distensible sea el vaso o el diámetro que tenga la luz, todo esto. Ajá. Y por último tenemos lo que sería el estrés oxidativo. Julian hablaba esta mañana también de la enzima NADPH. ¿Qué sucede con la angiotensina 2? Que estimula lo que sería la liberación de NADPH oxidasa en la pared vascular. Entonces, esto va a producir especies reactivas de oxígeno a una cantidad elevada, que serían el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno. Estos radicales libres, ¿qué es lo que van a hacer? Es por decirle, como que como hay muchos, le ganan al óxido nítrico. Entonces, hay poco óxido nítrico y eso va a mediar la proliferación de células musculares lisas y de manera descontrolada. Además que va a haber una sobreexpresión de moléculas inflamatorias en la pared arterial, porque pues el óxido nítrico no hay, porque está predominando lo que serían estos radicales libres. Por ejemplo, otros sistemas del cuerpo mismo se activan en respuesta al mismo estrés. O por ejemplo, por infecciones o por traumatismo. Todo esto, la inflamación y todo, va a alterar lo que sería a nivel vascular de manera crónica, modificando la vasculatura, pero también vamos a tener otros factores por la interacción de factores hereditarios y factores ambientales. Todo esto se va a volver peor, pues. Incluso si lo unimos con el consumo elevado de dieta, bajo consumo de potasio, el magnesio, beber alcohol, pues se exacerba lo que sería la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, siguiente. Este punto es bastante sencillo, creo que quedó bastante claro en el seminario, así que voy a dar primero a grosso modo qué es lo que significa. Vamos a tener dos tipos de hipertensión arterial. Vamos a tener la primaria y la secundaria. Siendo la primaria, por supuesto, la más común, está dedicada o se encarga, se puede circunscribir al 90 o incluso al 95% de los casos que vemos normalmente de hipertensión arterial. Y por otro lado vamos a tener la hipertensión secundaria que va a estar dada por el 5 y el 10% de los casos. Sabemos que la hipertensión arterial va a ser toda esta fisiopatología que nos acaba de explicar Jesús, donde se va a dar un remodelado vascular, es decir, todo esto de forma gradual, gracias a los factores de riesgo, a los factores genéticos, etc. Mientras que la hipertensión secundaria siempre va a estar causada por un trastorno o enfermedad subyacente. Vamos a ver un poquito, esto es como viéndolo más sencillo, ¿no? Pero quiero darles una definición mejor de cada una. La hipertensión arterial primaria es la esencial, por supuesto, porque va a ser
esta que vamos a ver más frecuentemente. Se va a definir también como un trastorno multifactorial, por lo mismo que estamos hablando de que se desarrolla por medio de los factores de riesgo, poligénica, es decir, que va a estar relacionado también con la genética, y además va a estar derivado de la interacción de estos dos factores. Va a haber tanto factores ambientales, genéticos, la ingesta elevada de sodio, la obesidad, el estrés crónico, el consumo de alcohol, el sedentarismo, etc. Todos estos van a converger en un remodelado vascular patológico caracterizado por la hipertrofia. Ya sabemos que la hipertrofia se va a dar principalmente en la capa del endotelio, la media, que va a estar constituido por todas estas fibras musculares que van a permitir la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta disminución de la pared, gracias al consumo o a la conducta que se da por los factores de riesgo, va a disminuir al endotelio y esto va a aumentar la resistencia vascular periférica. Esto es a grosso modo porque recuerden que estamos dividiendo la hipertensión arterial en esta que se da de manera progresiva y la que se da por un síndrome subyacente. Por supuesto, a diferencia de la primaria, la secundaria va a constituir una manifestación clínica directa de una etiología ya sea anatómica o también puede ser sistémica, pero que es subyacente. Su identificación es crítica por su potencial de reversibilidad o curación mediante un abordaje específico. Esto quiere decir que el abordaje de la hipertensión secundaria no va a ser directamente como se aborda una hipertensión arterial primaria, porque esta no es, ya, deme un segundito. Ajá. Esta no se, la hipertensión arterial, los métodos del abordaje no va a ser por un remodelado vascular, sino que se va a hacer esta enfermedad subyacente que se trate, que es la que está causando la hipertensión, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que para determinar una hipertensión arterial secundaria hay que tener un ojo clínico desarrollado. ¿Por qué? Porque tienes que tener una sospecha clínica con un basamento lo suficientemente probable que te pueda constituir esa hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús nos comentó que la hipertensión arterial, además de todo, es una enfermedad silenciosa, es silente. Esto quiere decir que no todo paciente renal, no todo paciente con poliquistosis renal vaya a desarrollar una hipertensión arterial secundaria. Entonces, hay que evaluar bien los antecedentes del paciente, antecedentes familiares, antecedentes genéticos, los factores de riesgo, que nos descarten una hipertensión arterial ya instalada previamente a ese síndrome o trastorno que se está instalando en este momento. ¿Sí se entendió la diferencia? Entonces, ay, corazones, gracias. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica. Esta sí es más corta, es simplemente identificar, Jesús, para el siguiente por fin, donde vamos a identificar cuál de estos casos es hipertensión arterial primaria y cuál es secundaria. El caso 1, ahí están los casos, está la respuesta. Bueno, lo vamos a dar como ejemplo. Disculpen, se me olvidó quitarle el título. Bueno, el caso 1 es de hipertensión arterial primaria. Es un paciente masculino de 48 años con obesidad visceral y estrés crónico. Presenta cifras tensionales sostenidas de 150 sobre 95 milímetros de mercurio, a pesar de una dieta hiposódica. Su historial revela fuertes antecedentes familiares de hipertensión arterial y disfunción endotelial en estudios vasculares. El ecocardiograma confirma un aumento de la resistencia vascular periférica total sin causas orgánicas subyacentes. Eso es muy importante, este antecedente de que no hay causas orgánicas subyacentes. Y el segundo caso, claramente, es la hipertensión arterial secundaria. Es un paciente femenino de 22 años, sin antecedentes metabólicos. Fíjense la diferencia del perfil del paciente. Paciente masculino de 48 años, paciente femenino de 22 años. Sin antecedentes metabólicos ni familiares, debuta con una crisis de tensional súbita, no de dólares, sino de tensión arterial de 190 sobre 110 milímetros de mercurio tras iniciar terapia con 3 fármacos. ¿Por qué se mencionan los 3 fármacos? Porque la hipertensión arterial secundaria suele ser resistente. Esto quiere decir que posterior a 2 y 3 protocolos farmacológicos, la hipertensión arterial no responde. Es decir, es difícil de tratar de bajar, porque claramente aquel problema no está siendo un remodelado vascular, no está siendo
un factor de riesgo instalado, sino la enfermedad subyacente. Entonces, las cifras persisten elevadas y confirman la hipertensión arterial resistente. Además, se sospecha una etiología anatómica subyacente y se inicia con protocolo para estenosis de la arteria renal. ¿Sí quedó claro? Los ejemplos que eran una dinámica. Ok, parece que sí. Perfecto. Vamos a continuar. Muchachos, como dijo María Ángel, una de las cosas más comunes en la hipertensión arterial secundaria es que generalmente se desarrolla en pacientes jóvenes, porque ahí ustedes pueden ver que uno tenía 22 años y uno tenía 40 y tantos. Correcto. Sí, es que precisamente a eso también me refería con el tema del ojo clínico, de la sospecha, de acuerdo al paciente, al perfil, porque recuerden que hemos hablado, incluso desde el primer tema de factores de riesgo, que nuestro paciente, digamos, de librito va a ser un hombre mayor, 60 años, ¿no? Entonces vemos una hipertensión en una persona, en una chica de 22 años, mira, nos tiene que llamar la atención, ¿no? Sí, los debutantes son jóvenes menores de 30 años sin factores metabólicos o alguna aparición súbita de algún síntoma de la hipertensión. Buen aporte, Cristian. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son estas enfermedades? ¿Cuáles son estos trastornos subyacentes que pueden desencadenar el desarrollo de una hipertensión arterial secundaria? Es decir, que se deben a estas enfermedades. Tenemos bastantes. Vamos a iniciar con la hipertensión arterial renovascular. ¿Qué es esto? Es un trastorno subyacente que consiste en la estenosis, es decir, la pérdida de la luz, la disminución de la luz bilateral de la arteria renal. Esto va a disminuir la presión de perfusión renal, llevando a una activación masiva ¿de quién? Del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto generalmente es producida por aterosclerosis en personas mayores o por displasia fibromuscular, predominantemente en mujeres jóvenes, lo cual afecta al tercio medio de la arteria renal. Qué importante resaltar aquí en la hipertensión arterial renovascular es que esta hipertensión es refractaria, el empeoramiento es súbito y además se da en pacientes fumadores y diabéticos también. Pero ¿cuál es el hallazgo patognomónico, además de lo que le acabo de mencionar, el patognomónico de la hipertensión arterial renovascular? Es la ocultación de un soplo abdominal periumbilical y también en los flancos. Es decir, que si se pregunta el método diagnóstico de la hipertensión arterial renovascular, ya saben que es la ocultación. Por eso les coloqué la imagen aquí de la doctora, la enfermera, lo que sea, ocultando. Digamos, desde la perspectiva clínica, también vamos a evidenciar un deterioro en la función renal después de haber iniciado fármacos inhibidores de la ECA, es decir, de los convertidores de la angiotensina. Vamos con la poliquistosis renal, que también es un trastorno subyacente, pero que va a circunscribir una enfermedad autosómica dominante, es decir, que va a estar relacionado más con el árbol genealógico y su herencia, la herencia de enfermedades. Va a estar relacionada con la enfermedad del parénquima renal. ¿Qué va a pasar con el parénquima? Va a haber un crecimiento progresivo de quistes, de aquí es un nombre poliquistosis. Estos quistes van a comprimir los vasos sanguíneos intrarrenales y esto va a llevar a una isquemia local. Y también esta isquemia local lo que va a hacer, como ya hemos visto, es la liberación de renina a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si estamos aumentando o hiperactivando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos lo acaba de explicar Jesús, obviamente vamos a ver un aumento de la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y esto va a aumentar la presión arterial. ¿Sí se entiende? Sí, corazones. Perfecto, perfecto. María Ángel, ¿podrías repetir poliquistosis renal? Claro, la poliquistosis renal va a ser otro trastorno subyacente que va a circunscribir una enfermedad autosómica dominante, es decir, que va a estar relacionada con la herencia. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad autosómica dominante? El parénquima renal se va a llenar de quistes, ¿ok? De masas, lesiones ocupantes de espacio, que van a generar un compromiso en el espacio de los vasos sanguíneos, es decir, va a apretar el espacio que tienen los vasos sanguíneos para poder, para que pase la sangre, que es la perfusión de los vasos sanguíneos, y al comprimirlos va a aumentar
la presión arterial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú estás comprimiendo, se va a activar la renina. Cuando se activa la renina, va a aumentar la constricción y la constricción va a aumentar la resistencia vascular periférica. Recuerda la fórmula. ¿Sí te acuerdas de la fórmula que nos acaba de explicar Jesús? Que nos decía que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, en este trastorno subyacente, tú estás afectando en particular la parte de la fórmula de la resistencia vascular periférica, no del gasto cardíaco. No sé si queda más claro. Entendido. Sí, perfecto. Ok. Entonces, la poliquistosis renal no se va a ocultar. En este caso vamos a tener que ver los quistes. No sé si Jesús pudiera hacerle zoom a la radiografía que les coloqué allí. Esa es nueva, no se las había puesto para el seminario. Fíjense cómo es evidente, es obvia la presencia de los quistes. Sí, suficiente zoom, Jesús, gracias. Así está bien, perfecto. Creo que el paciente ahí también tiene una escoliosis, una ligera escoliosis. No, a ver, sí. Bueno, ahí está. Entonces el diagnóstico va a ser mediante estudios de imágenes. Listo. Vamos con la siguiente, porfa. Vamos con el feocromocitoma. Este tercer trastorno subyacente se explica por un tumor neuroendocrino que se va a originar en las células cromafines de la médula suprarrenal. Entonces, si ya nos están hablando de la médula suprarrenal, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Esto va a aumentar la producción de las catecolaminas. Esta producción excesiva o exagerada va a generar un ambiente proinflamatorio. Además de que aumenta o genera este ambiente proinflamatorio, se va a aumentar también la vasoconstricción. Es decir, que de este lado ya sabemos también por dónde se va a afectar o dónde va a estar el aumento de la presión arterial. De nuevo, con la resistencia vascular periférica. Carolina tiene una duda. Que vi que aquí dijo de cuál Carolina, no sé. Muchachos, aspirás con el nombre de feocromocitoma. ¿Cuál es el diagnóstico de esa? Creo que era radiografía renal, pero no recuerdo bien. ¿Te refieres a poliquistosis renal, Caro? Sí, eso fue antes de que lo dijera. Sí, era la de imágenes, correcto. Es por estudio de imágenes. La primera es por ocultación y la segunda por imágenes. Bien. Entonces, el feocromocitoma se va a caracterizar porque es un paciente que además tiene crisis paroxísticas de hipertensión arterial. Va a estar acompañado de sintomatología simpática, porque obviamente estamos hablando de afectación de la médula suprarrenal. Además, va a haber una tríada clásica que es cefalea pulsátil, sudoración profusa o diaforesis y taquicardia. ¿A través de qué prueba podemos diagnosticar el feocromocitoma? A través de una prueba de ácido vanil mandélico. También se lo coloqué allí como una prueba de orina con ese guantecito azul, arriba con las siglas del ácido vanil mandélico. Mira, disculpa, ¿es vanililmandélico o vanilmandélico? Mira, yo investigué, me sale como vanil mandélico, pero si quieres podemos investigar después del seminario, no hay problema. Lo puedo investigar. Dale, no importa, continúa. O si quieres lo investigas y me confirmas ahorita cuando yo termine de exponer, ¿te parece? Ok, entonces, el ácido vanil mandélico se va a medir por medio de la orina, que, por cierto, esto se diferencia de un urocultivo porque el urocultivo se va a encargar de visualizar y de estudiar el ambiente de la microbiota de la orina, ¿ok? En cambio aquí, este es como un examen mucho más específico y es clásico de esta enfermedad del feocromocitoma, ¿ok? ¿Qué va a medir? Va a medir los niveles o la concentración de adrenalina y de noradrenalina, porque estamos frente a una superproducción de estas dos hormonas que van a confirmar el diagnóstico. Vamos con el síndrome de Cushing. Este cuarto trastorno subyacente se va a basar en una sobreproducción o exceso de glucocorticoides. Fíjense que es bastante similar al anterior porque está relacionado con procesos metabólicos y endocrinos. Pero este va a estar relacionado con una mayor secreción de esteroides suprarrenales. No de la médula suprarrenal, sino de esteroides suprarrenales. Entonces, el cortisol se va a ver en aumento.
estas altas concentraciones va a sobrepasar la capacidad de las enzimas que lo inactivan y se unen a receptores de mineralocorticoides, actuando como la aldosterona, ¿verdad? Sabemos que la aldosterona va a promover la retención de agua, de sodio y por tanto el arrastre de agua. Entonces ahí vemos que ya no vamos a aumentar la resistencia vascular periférica, sino el gasto cardíaco por el aumento del volumen latido, ¿cierto? ¿Cómo se ve el paciente? Nosotros podemos diagnosticar mediante la clínica, porque las características del paciente con síndrome de Cushing son bastante evidentes. ¿Qué podemos ver en un paciente con síndrome de Cushing? Si quieres puedes pasar a la siguiente, que creo que tengo una fotico del paciente. Jesús, por favor. Bien, vamos a ver una obesidad centrípeta, facies de luna llena, jiba de búfalo. Fíjense que ahí tenemos unas estrías que son, algunas personas dicen moradas, otras personas dicen rojo violáceas, así le llamo yo, en el abdomen. Pero además de las características clínicas, también lo podemos confirmar mediante la excreción de cortisol a nivel de orina. ¿Queda claro? Muchachos, recuerden que, como dijo la profe en la clase, que esas estrías crecían porque había un aumento repentino del tamaño abdominal. Entonces, claramente, al no tener ese tamaño normal, esas estrías crecían. Gracias, Cristian. Ya te puedes volver, Jesús, para ir con la siguiente. Bueno, vamos a continuar con el hiperaldosteronismo primario, que también se conoce como el síndrome de Cohn. Este es bastante similar al que acabamos de conversar, también es un trastorno subyacente que está relacionado con el sistema endocrino, pero este se va a dar por una hipersecreción autónoma de aldosterona. ¿Qué va a pasar? Que las glándulas suprarrenales van a aumentar la producción o secreción de aldosterona independiente de renina, es decir, que no va a suprimir con carga de sal. Esta hiperactividad genera hiperfiltración glomerular y albuminuria por los efectos hemodinámicos intrarrenales. Entonces, si estamos hablando de albuminuria, ya sabemos que otra de las formas de diagnosticar esta enfermedad va a ser también el examen de orina, ¿ok? ¿Dónde hay que sospechar este trastorno? Hay que sospecharlo en personas con hipertensión resistente en general porque es una hipertensión arterial secundaria, o también asociada a hipocalemia o pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes con masas adrenales o historia familiar de hipertensión de inicio temprano. El exceso de aldosterona va a provocar una retención de sodio, como ya lo habíamos conversado anteriormente. Esta retención de sodio además también va a estar acompañada de una pérdida importante de potasio en los túbulos renales distales. Los síntomas van a derivar de la hipocalemia y de la alcalosis metabólica. Entonces, el paciente va a referir una marcada debilidad muscular, calambres, poliuria, que ya sabemos que esa poliuria también se va a caracterizar por la albuminuria, que el paciente no lo va a saber, pero ya uno lo puede sospechar. Y algo importante aquí también a saber es que el 40% de estos pacientes van a presentar hipopotasemia franca, que esto puede faltar si el paciente consume poco sodio también. Otras manifestaciones serían la hipertensión resistente. ¿Cómo podemos diagnosticar el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cohn? Lo vamos a hacer a través de un cribado con la relación aldosterona-renina. Es un examen que está dedicado o se encarga de observar la concentración, las diferencias de concentración entre la aldosterona y la renina. Esto también se puede confirmar mediante exámenes de confirmación como la sobrecarga salina o estudios de imágenes como los TAC, que pueden determinar también una causa subyacente de este trastorno. Vamos con las alteraciones tiroideas. Las alteraciones tiroideas van a estar relacionadas con un desequilibrio en la producción de hormonas tiroideas, que alteran la expresión de los receptores adrenérgicos cardiovasculares y la función endotelial. Ya sabíamos que la función endotelial va a ser uno de los mecanismos fisiopatológicos clásicos de la hipertensión arterial primaria, pero no nos confundamos y que estamos hablando de hipertensión arterial secundaria.
El mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial secundaria es la misma. También se va a dar aumento de la resistencia vascular periférica o del gasto cardíaco, pero de distintas maneras, ¿ok? ¿Cómo es la clínica de las alteraciones tiroideas? Bueno, va a depender. Por ejemplo, si es hipertiroidismo, la inspección y la auscultación van a revelar signos de hipermetabolismo, es decir, taquicardia, pérdida de peso, exoftalmo, sudoración, temblor, etc. Además, la sobreestimulación beta-adrenérgica aumenta el gasto cardíaco, generando la hipertensión predominantemente sistólica. Entonces, eso por el lado del hipertiroidismo. Ahora, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? En este caso va a ser lo contrario. El metabolismo se va a enlentecer. Entonces, en vez de presentarse taquicardia, se presenta bradicardia. Va a haber además piel seca, mixedema, también reflejos osteotendinosos, que van a estar, digamos, característicamente van a estar enlentecidos, van a ser más lentos. Es un paciente aletargado. El déficit de hormonas tiroideas además va a aumentar la resistencia vascular periférica por rigidez arterial, obviamente, generando una hipertensión predominantemente diastólica. Entonces, hipertiroidismo, una hipertensión predominantemente sistólica. Hipotiroidismo, una hipertensión predominantemente diastólica. Eso es bien importante. Vamos con la siguiente. Ya queda un poquito. Ok, vamos a hablar sobre la apnea obstructiva del sueño. Este trastorno subyacente es poco común. Se va a definir o lo podemos explicar mediante una disminución o también una obliteración de la vía aérea superior. Esto se va a dar durante el descanso o durante el sueño, en el sueño profundo. Esto va a generar una hipoxia y retención de dióxido de carbono, lo que va a desencadenar descargas masivas del sistema nervioso simpático durante la noche para despertar al paciente y recuperar la ventilación. ¿Qué pasa con la acumulación del dióxido de carbono? Pues resulta que el dióxido de carbono va a activar los quimiorreceptores y el sistema nervioso simpático para poder despertar al paciente. Cuando el dióxido de carbono se acumula, va a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Sabemos que es un gas que atraviesa fácilmente la misma. Esto va a reducir el pH del líquido cefalorraquídeo y lo vuelve más ácido. Entonces, los quimiorreceptores centrales, es decir, del sistema nervioso central, del bulbo raquídeo y los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos y aórticos van a detectar esta acidez. Pero aparte de que van a detectar la acidez, va a detectar también la alta presión parcial de este gas, del dióxido de carbono. Que entonces, ¿cómo va a responder el cuerpo? Va a enviar señales al centro cardiovascular para poder activar el sistema nervioso simpático. ¿Cómo va a responder el sistema nervioso simpático? Va a liberar las catecolaminas, las clásicas del sistema nervioso simpático, que son las adrenalinas y las noradrenalinas. Aquí el tema se vuelve como un poco repetitivo porque es lo mismo que les comenté. Son los mismos mecanismos con pasos diferentes. Entonces, esta adrenalina y la noradrenalina lo que van a provocar, como sabemos que va a ser, la vasoconstricción. Esta vasoconstricción es generalizada, que es lo que el cuerpo no identifica, y por eso aumenta la presión arterial, ¿ok? ¿En quién es frecuente este tipo de enfermedad? Es frecuente en adultos de mediana edad con sobrepeso. Es muy común ver pacientes con sobrepeso que manifiestan no descansar, no necesariamente porque tengan el síndrome de apnea obstructiva, sino porque el mismo sobrepeso no les permite respirar bien el descanso durante la noche. Hay algo importante, hay un detalle importante que no debemos olvidar en este paciente, es que cuando vayamos a hacer la entrevista de la anamnesis, no solamente debe estar dirigida al paciente, sino también a la persona que le acompañe durante la noche, ya sea la pareja, un familiar, un hijo, etc. Porque también a través de esto se van a recoger detalles importantes, como por ejemplo, la hora en la que el paciente se despierta, la hora de los ronquidos más fuertes, etc. De hecho, para este síndrome, para esta
apnea, va a haber un cuestionario en particular que les voy a decir el nombre por si lo quieren investigar después, que se llama el cuestionario de Stop Bank, que eso no lo mencionamos en el seminario, entonces está chévere como algo de más, digamos. Ajá. El síndrome de Gordon también se le puede llamar un pseudo hipoaldosteronismo del tipo 3. Es una entidad rara de carácter autosómico también dominante que fisiopatológicamente se va a caracterizar por una sobreactividad del cotransportador sodio-cloruro en los túbulos renales. A diferencia de otros trastornos, va a cursar característicamente con hiperpotasemia, con una filtración glomerular normal y se asocia frecuentemente a hipertensión arterial secundaria por retención volumétrica. Si ya hablamos de retención volumétrica, no lo voy a volver a repetir, ya sabemos qué pasa en la fórmula y aumenta la presión arterial, ¿ok? La coartación aórtica, por otro lado, es la única de los trastornos subyacentes que es congénito, es decir, una malformación anatómica que va a involucrar el estrechamiento de la arteria aorta. Y si tenemos un estrechamiento de la aorta, que sabemos que es la arteria más grande e importante del cuerpo, claramente vamos a ver una alteración en el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo general, la afectación de la coartación aórtica es distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Entonces, esta barrera mecánica que se forma por la coartación va a ser como una pared que va a impedir el flujo sanguíneo normal. Por tanto, esto va a ser igual a una hipoperfusión renal crónica que va a activar secundariamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo podemos diagnosticar la coartación aórtica? Al tomar la presión arterial, vamos a ver que en el paciente se van a ver como asimetría, ¿ok? Es decir, no va a haber una concordancia entre los pulsos del lado izquierdo y del lado derecho. Y además se va a caracterizar por un pulso que se conoce como el retraso radiofemoral. Además, hay presión arterial elevada en los miembros superiores, pero un marcado retraso y disminución de la amplitud de los pulsos femorales. Esta presión baja en los miembros inferiores es clásica y es muy importante, por eso hacer un examen clínico completo, porque es algo que podemos fíjense que lo podemos pasar por alto y es uno de los signos más importantes de la coartación aórtica. Por supuesto, los vemos en pacientes jóvenes, pacientes niños, adolescentes, ya que estamos hablando de una condición congénita. Entonces, además de los signos que podemos medir, los pacientes también pueden expresar en sus síntomas en la entrevista claudicación intermitente temprana en las piernas durante el esfuerzo físico, que no lo podemos confundir con disnea de esfuerzo, porque aquí la incapacidad para hacer las cosas no se da por una dificultad para respirar, sino por incapacidad muscular, es decir, el paciente se siente cansado, claudica, es clásico, ¿no? Y bueno, por último vamos a hablar de la preeclampsia, que la preeclampsia sabemos que es bastante común, creo que todos conocemos a una mujer que ha sufrido de la preeclampsia. Es, por supuesto, de gran relevancia obstétrica, incluso, bueno, iba a ser pediátrica, pero no tanto, o sea, está más relacionado con el área ginecobstétrica, porque se da mediante una isquemia placentaria que desencadena una disfunción endotelial sistémica. Se asocia con la activación anómala de receptores minerales por parte de la progesterona. Sabemos que está aumentada en el embarazo. Y a factores antiangiogénicos importantes en el embarazo. Entonces, esta clínica se va a cursar con cifras tensionales muy elevadas, pero además también de proteinuria. Entonces, la mujer con preeclampsia no solamente nos vamos a encargar de evaluar su función cardiovascular, sino también la función renal. Vamos con la siguiente, que creo que es una dinámica. Así que escriban en el chat, tienen 2 minutitos para eso, mencionar 3 síndromes subyacentes de la hipertensión arterial secundaria con su método diagnóstico. No tienen que decir en qué consiste, solamente, por ejemplo,
no sé, la primera que mencioné, la hipertensión arterial renovascular, y van a decir que se va a diagnosticar mediante la ocultación de un soplo abdominal periumbilical, por ejemplo. Tienen ahí 2 minutitos. Ajá, muy bien, Caro. Bulimia y sí, sí, te falta. Dale, dale, tranqui. Poliquistosis renal, diagnóstico por imagen con RI. Muy bien. Poliquistosis, se diagnostica por método de imágenes. Muy bien. Poliquistosis renal, fibromuscitoma ABM. Muy bien. Ah, bueno, si prestaron atención. Síndrome de Cushing por la clínica del paciente. Exactamente. Excelente, excelente. Síndrome de Cushing diagnosticado por la clínica, estrías violáceas o no, facial, correcto, Silvin. Fibromuscitoma por el ácido vanilil mandélico. Mira, aquí escriben vanilil. Síndrome de Cushing por cortisol plasmático y las estrías violáceas. Creo que es cortisol. Bueno, no estoy segura de esa parte. Déjame, dale un momentico para atrás, eso. En Cushing. No las imágenes, sino la explicación. El cortisol es urinario, Luisa. ¿Viste? El cortisol es urinario. El fibromuscitoma por una muestra se toma coartación aórtica, presiones arteriales altas en miembros inferiores, superiores y menores en... Muy bien. Bueno. Esa está buena entonces la duda, buscaré, pero gracias por la aclaratoria. De nada, de nada. Chévere. Entonces, vamos con el siguiente punto, que es la presión arterial media cerebral. Este punto no lo tratamos en el seminario, pero voy a tratar de hacerlo cortito por el tema de tiempo. Gracias a todos los que participaron. Vamos con la siguiente, Jesús. Vamos a tratar de hacerlo cortico porque por tema de tiempo, porque todavía falta un poquito. Entonces, ¿qué es importante que tenemos que saber de la presión arterial media cerebral? Es que la regulación de la presión arterial en el cerebro y de su flujo sanguíneo es uno de los mecanismos más precisos y exactos del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que es muy sensible a la hipoxia o a la falta de oxígeno y a los cambios bruscos de presión. Entonces, el cerebro o el sistema nervioso central va a contar con una serie de sistemas de control o de mecanismos que van a permitir que el flujo sanguíneo cerebral sea estable. ¿Cuáles son esos mecanismos? El primero es la autorregulación miogénica, que también se conoce como el efecto Baylis, que es la capacidad intrínseca, la capacidad inherente del sistema para poder permitir la vasoconstricción y la vasodilatación. Estos son, digamos, los mecanismos más básicos que ya conocemos por medio del calcio, ¿ok? Entonces, ¿en qué va a consistir? Si la presión arterial media aumenta, el estiramiento del músculo liso va a activar los canales de calcio. Estos canales de calcio van a provocar la vasoconstricción, porque si aumenta la presión arterial, necesitamos que llegue sangre al sistema. ¿Dónde pasa esto? Por ejemplo, en momentos de estrés, en momentos de ejercicio de alta intensidad, que va a permitir el aumento en la vasoconstricción, va a permitir que los capilares cerebrales se protejan de presiones excesivas que podrían causar un edema cerebral o incluso un evento vascular hemorrágico o enfermedad evento vascular cerebral. Por lo contrario, si la presión arterial media disminuye, el músculo liso se va a relajar, se va a vasodilatar con la inhibición del calcio. ¿Qué pasa con este mecanismo? Que tiene un rango crítico. ¿Por qué? Porque este mecanismo solamente funciona cuando hay una presión arterial media de aproximadamente entre 60 a 140 milímetros de mercurio, que es, digamos, la presión arterial media normal en personas normotensas. Pero si la presión escapa de estos límites, el flujo sanguíneo cerebral se va a volver dependiente de la presión de forma lineal.
es decir, del promedio que haya en el organismo en ese momento. Esto puede causar una isquemia por debajo de 60 milímetros de mercurio o incluso lo contrario, un edema o encefalopatía hipertensiva por encima de 140 milímetros de mercurio. El segundo mecanismo va a ser la regulación metabólica o la química, que es la más potente, por eso le coloqué una estrellita. Yo después les voy a volver a pasar las diapos porque sí tienen algunas cositas nuevas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el diámetro de los vasos cerebrales es extremadamente sensible a las condiciones metabólicas que se van a superponer en el tejido nervioso circundante. Entonces, los tres moduladores principales a nivel metabólico van a ser 1, el dióxido de carbono, 2, el oxígeno y 3, el acoplamiento neuromuscular. La presión de oxígeno, la presión del dióxido de carbono y de los hidrogeniones va a estar relacionado con un estímulo químico súper fuerte, es decir, es potente porque va a haber un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, lo que va a causar una hipercapnia y va a disminuir entonces el pH extracelular. Los iones hidrógeno van a actuar directamente sobre el músculo liso mediante otros mecanismos que son más largos, después se los puedo pasar por el grupo, y al aumentar los iones hidrógeno, el músculo liso va a provocar, en el músculo liso se va a provocar una vasodilatación para barrer los desechos metabólicos. A diferencia de la hipocapnia, en la hipocapnia va a haber una hiperventilación y va a causar entonces una marcada vasoconstricción. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Un corazón. Ok, perfecto. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? La disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de aproximadamente 30 milímetros de mercurio va a romper la homeostasis y esto va a generar una vasodilatación refleja inmediatamente para intentar maximizar el transporte del poquito oxígeno que tenemos disponible al tejido que lo necesita. El acoplamiento neurovascular, que va a ser la hiperemia funcional, por otro lado, va a activar las neuronas. ¿Para qué? Para que se libere potasio, adenosina y óxido nítrico. Entonces los astrocitos, que ya sabemos que son células de apoyo de las neuronas, van a captar estas señales y van a enviar estímulos vasodilatadores a los capilares y las arteriolas locales para dirigir el flujo sanguíneo específicamente a las zonas cerebrales en uso, porque se da una redistribución vascular para poder llevar ese flujo sanguíneo a las áreas que realmente lo necesitan. El tercer mecanismo que tenemos es la regulación neurogénica, que es un control autónomo, es decir, dado por el sistema nervioso autónomo. Aunque el control local, que es el miogénico y el metabólico, que son los primeros dos que les expliqué, Jesús, puedes pasar al siguiente. Ya estoy en el tercer mecanismo, porfis. Muchas gracias. Entonces, aunque el control local, es decir, el miogénico y el metabólico, que son los que acabamos de mencionar, van a predominar en las condiciones normales, el sistema nervioso autónomo también va a participar ejerciendo una función moduladora, como de seguridad, que va a ser el simpático. Recuerden que el autónomo está dado por simpático y parasimpático. ¿Qué va a ser el simpático? Las fibras simpáticas, que ya sabemos que van a liberar noradrenalina, van a provocar vasoconstricción en arterias grandes y medianas. ¿Por qué? Porque su función principal es proteger la microcirculación cerebral durante estos aumentos agudos en la hipertensión. Y cuando son estos picos agudos, o también se le pueden conocer como extremos, durante los periodos de ejercicio, se va a desplazar la curva de autorregulación hacia la derecha. Mientras que el parasimpático van a liberar acetilcolina, también péptido intestinal ¿cómo es? Péptido intestinal ahí lo tengo, vasoactivo, y también va a producir es que no estoy viendo la diapo. Creo que me falló el wifi. Ok, también va a provocar la secreción de óxido nítrico. Esto va a producir una vasodilatación leve. Cuando lean óxido nítrico ya saben siempre que va a ser vasodilatación. Aunque este impacto en condiciones basales es menor. En condiciones normales, en personas hipotensas, en personas donde su mecanismo metabólico y miogénico están funcionando de forma normal, este no va a ser el mecanismo principal.
Y por último tenemos la estimulación de la vía del óxido nítrico. Esto es de forma directa, no secundaria como el parasimpático que vimos en el sistema anterior, sino que a nivel endotelial y astrocitario, es decir, en los astrocitos, se va a dar un incremento de los iones hidrógenos. Esto va a optimizar la actividad de la enzima del óxido nítrico, que es la sintasa, óxido nítrico sintasa, y ya sabemos que este se va a difundir rápidamente por la barrera hematoencefálica hasta llegar a la célula muscular lisa adyacente. Esta enzima va a activar la guanilato ciclasa, va a producir el GMP cíclico y este va a disminuir el calcio intracelular, lo que ya sabemos que va a provocar la relajación del vaso. Entonces, todos estos mecanismos en conjunto van a permitir que el cerebro mantenga su regulación de presión arterial por su sensibilidad al cambio de presiones de los gases. No sé si queda alguna pregunta sobre este punto. Corazones y likes. Ok. Bueno, yo terminé por aquí mi parte. Puede continuar Cristian. Ok, voy a tratar de que este punto sea lo más corto posible. Ya se está haciendo un poquito tarde para respetar sus tiempos. Ok, entonces vamos a empezar con los daños a órganos diana. Tenemos las complicaciones de la... Aquí tenemos complicaciones de la hipertensión arterial. Tenemos la cardiopatía hipertensiva, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y arritmia. En las complicaciones cerebrales tenemos accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva, deterioro cognitivo. En las complicaciones renales tenemos nefroesclerosis, proteinuria y microalbuminuria, al igual que hipertensión maligna. Y en las arterias periféricas y aorta tenemos la enfermedad arterial periférica y afectación aórtica. Pasa ahí, Jesús. Bueno, aquí estamos lo que dijo Carolina. Espero que le quede claro. Entonces, tenemos el fondo de ojo. Básicamente es la retinopatía hipertensiva, que utiliza la clasificación de Kay-Warner-Barker. El estadio número 1 se considera que es leve. Entre las características vasculares nosotros tenemos es que hay un estrechamiento inicial de las arterias debido a un vasoespasmo, que esto produce lo que nosotros llamamos hilos de cobre. Entonces, que ya lo vamos a explicar. La relación entre la arteria y la vena es de 1:2, que lo normal es 2/3, es decir, se reduce a la mitad. En los signos críticos tenemos que obviamente es el estrechamiento inicial, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que, como yo dije, los hilos de cobre, que prácticamente las arterias se empiezan a adelgazar y se vuelven brillantes. Entonces digamos, da la ilusión de que son unos hilos de cobre y por eso mismo se llama así. Luego tenemos el estadio número 2, el cual es el moderado. Entonces, ¿cuál es tu duda? Dime. Yo tengo entendido que la relación es, digamos, creo, si no me equivoco, como que el espacio que hay entre la arteria y la vena. La vasoconstricción se da por el vasoespasmo. O sea, se empieza a estrechar. Ok. Entonces, luego tenemos el... Ok. Luego tenemos el estadio número 2, que es el moderado. Aquí, básicamente, no solamente se acompaña el estrechamiento, sino que también hay un endurecimiento de las arterias, es decir, que hay esclerosis. Y aquí también hay otra, digamos, otra ilusión, que es lo que se puede notar, que es a lo que llamamos hilos de plata. Y hay una relación entre la arteria y la vena de 1/3. Es decir, un poco parecido al primero.
Entonces, ¿por qué se da la ilusión de hilos de plata entre los signos críticos? Prácticamente porque ahora, en vez de ser brillantes las arterias, estas terminan siendo, digamos, delgadas y opacas. Entonces, luego tenemos el signo de Bohm, que básicamente es que la arteria se vuelve rígida en los puntos donde se cruza por encima de una vena. Entonces, esta la aplasta o la comprime, porque como ya sabemos, en esta patología, las arterias y las venas se cruzan. Entonces, ya va, ok. Esperamos a Jesús. Esperamos. Si quieres, yo te sigo compartiendo, no te preocupes. Pero, ok, de todos modos vamos a grabar la clase. Sí, o De todos sea, modos estamos me grabando la refiero. clase. O sea, te sigo compartiendo la pantalla, me refiero, ¿no? Para que no pares, no hay problema. Sí, sí, sí. Ujú, Como vamos a grabar la clase, pues, no hay rollo. claro. Vamos a grabar, no, estamos grabando la clase. Así. Ajá. Cierto, cierto. Estás por aquí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, como estaba comentando, es un cruce entre la arteria y la vena patológico que produce una compresión de la vena en puntos donde la arteria esclerosada se cruza. Luego tenemos el estadio número 3, el cual es el grave. ¿Qué pasa aquí? No solamente es la forma del vaso, sino que aquí también se produce un daño en el endotelio. Básicamente se produce la ruptura de la pared interna de los vasos y esto rompe la barrera hematorretiniana. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto prácticamente deja que se escapen fluidos y la sangre. Entonces, entre los signos críticos tenemos ruptura de la barrera hematorretiniana, luego tenemos el hallazgo retiniano, hemorragias retinianas, que como lo dije, por la ruptura de la barrera hematorretiniana, y también podemos conseguir exudados por isquemia focal y extravasación de lípidos y proteínas. Básicamente, los exudados en el estadio número 3 son pequeñas manchas blancas y amarillentas, las cuales se puede dar por la acumulación de proteínas y lípidos. Luego tenemos el estadio número 4, que es muy grave y básicamente este se considera una emergencia. Aquí tenemos como las características musculares, los hallazgos previos pero intensificados. Básicamente es el nivel final de todo lo que dimos, pero mucho más intensificado. Y también hay un cambio drástico en el nervio óptico, que ya lo vamos a tocar. Entonces, aquí en los signos críticos se presenta el edema de papila. Básicamente es una emergencia médica por el borramiento de los bordes del disco óptico. Esto es un signo clave debido a que esto refleja la tensión dentro del cráneo, es decir, la hipertensión endocraniana. Y el daño isquémico es severo, obviamente. Entonces se considera una emergencia porque si no se atiende a tiempo, básicamente la mortalidad de esto va a ser muy alta. María Ángel, pasa. Bueno, básicamente aquí tenemos un pequeño repaso de la clasificación y algunas características. En el grado 1 tenemos vasoconstricción arterial, en el grado 2 tenemos arterias contraídas, tortuosas, los reflejos luminosos están aumentados, las venas están distendidas con cruce arteriovenoso o normales. En el grado 3 tenemos arterias esclerosadas, tortuosas, reflejos luminosos aumentados, venas distendidas, hemorragias, exudados retinianos y papila normal. Y luego en el grado 4 tenemos arterias borrosas, edema perivascular y espasmos, venas distendidas, hemorragias, exudados y papiledema. Ok, maneja el paso. Ahora aquí, crisis hipertensiva. Tenemos la presión arterial agudamente elevada, que quiero que recuerden que esto antes se llamaba urgencia, la profe no los corrigió. No nos equivocamos en la exposición por si acaso, pero quiero que lo sepan. Entonces, básicamente es una elevación severa de la presión arterial, generalmente asintomática o con síntomas inespecíficos, como cefalea leve, pero sin evidencia de un daño agudo a un órgano diana. Y esto permite un tratamiento gradual. Luego tenemos la emergencia, la cual es elevación aguda acompañada de difusión rápidamente progresiva de un órgano diana. Incluye cuadros clínicos y requiere la reducción inmediata de la presión arterial para prevenir daños irreversibles o la muerte.
Ahora, lo que yo voy a hacer es pasarles, si quieren, si me dan un poquito de su tiempo, porque ya sé que es tarde, les voy a pasar un pequeño test. ¿Quieren hacerlo? Sí, dale, dale. Oh. Ok. Vamos, lo voy a... ¿Por dónde lo paso? ¿Por la cháchara o por el Eh, otro? o aquí por el chat, porque para allá no van a entender. Por el chat. Bueno, pero está muy difícil. ¿Cómo que está Tengo muy que abrir, difícil? tengo que abrir WhatsApp y estoy grabando. Ah, ok. ¿Por donde tú quieras? Ok. Lo voy a pasar por la cháchara. Ok. Ahora, yo quiero que ustedes me identifiquen cuál es urgencia o presión arterial agudamente elevada y emergencia. Ya pasé el mensaje. Ojo, está en el WhatsApp, ¿no? No se vayan a otro lugar. Bueno, les voy a dar 2 minutos. Puedes decir por qué uno es emergencia y otro es presión arterial agudamente elevada o crisis. Perdón, Ok. urgencia. Básicamente, aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos que, en el primer caso, tenemos que el paciente tiene una cefalea leve y mareo, ¿ok? Y como lo dice aquí en la urgencia, eso es lo que generalmente se presenta. Y también tenemos que en el fondo de ojos se observan hilos de cobre, es decir, que tienen una pequeña retinopatía hipertensiva del estadio número 1. Entonces, prácticamente lo que aquí tiene el paciente es algo muy leve para decir que él tiene una emergencia. Básicamente pudo ir porque seguramente no se había dado cuenta y lo único que le dijo que vaya al hospital o a la clínica es que prácticamente tenía unos síntomas muy leves. Es decir, simplemente sentía un dolor de cabeza leve y náuseas o mareo. Luego tenemos el caso número 2, el cual es un hombre de 45 años, el cual llevaba a la urgencia por presentar visión borrosa severa, náuseas, vómitos y confusión progresiva. Ya la visión borrosa nos puede indicar que tal vez tiene una retinopatía hipertensiva mucho más avanzada, al igual que, digamos que las patologías que presenta de este paciente son son peores que las del primer paciente, por lo cual queda como una emergencia. ¿Entendieron, muchachos? Sí, perfecto. Listo. Ya esto Ok, último es rapidito, no se preocupen. sí, ya nos vamos a dormir. Ok, diagnóstico de la hipertensión arterial. Las mediciones en 2 días distintos. La presión arterial sistólica debe ser mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica debe ser mayor a 90 milímetros de mercurio en ambas ocasiones. María Ángel, aquí tengo... Está en una medición, está en una medida europea, si no me equivoco. ¿Perdón? Está en una medida europea, o sea, del diagnóstico de hipertensión arterial. No, la media es, o sea, en general, no tenemos ni europea ni americana, solamente tenemos una general. Ah, bueno. Ok. La confirmación diagnóstica mediante mediciones repetidas. Entonces, se hace la anamnesis adecuada, la historia de la enfermedad, antigua de evolución de la hipertensión arterial, cifras tensionales previas y actuales, estudios previos y hospitalizaciones, historia familiar y genética. Ya sabemos que la hipertensión arterial tiene un gran factor genético, antecedentes familiares de la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular precoz y fuerte agregación familiar. También aquí tenemos que dejar en claro la raza y la etnia.
hábitos y dietas, consumo elevado de sodio, déficit de potasio y calcio, obesidad y sedentarismo, consumo de alcohol, síndrome metabólico y apnea obstructiva del sueño. Los fármacos y sustancias, obviamente, y obviamente que también hay que buscar una búsqueda de daño orgánico, es decir, ceguera transitoria, angina, isquemia cerebral, etc. Pasa allí, María Ángel. Entonces, evaluación de la presión arterial. El método base para las decisiones clínicas son los siguientes. Reposo de 3 a 5 minutos, aunque hay algunos textos que dicen que el paciente por lo menos debe estar reposado 10 minutos. Brazo a nivel del corazón, el manguito adecuado, piernas descruzadas y la vejiga tiene que estar completamente vacía. Recuerdo que la profe nos dijo que la vejiga tenía que estar vacía porque hay algún efecto adrenérgico de tener la vejiga llena. Luego tenemos los diferentes tipos de medidas que tenemos: AMPA, MAPA, que básicamente es la automedida de la presión arterial, AMPA, y MAPA, medida ambulatoria de la presión arterial. Entonces, en AMPA se produce una mejor correlación con la morbimortalidad. Y lo normal es que sea menor de 135 a 85 milímetros de mercurio. Luego en MAPA de 24 horas tenemos la hipertensión arterial promedio mayor a 130 y 80 milímetros de mercurio. La diurna debe ser mayor a 135 y 85 milímetros de mercurio y nocturna mayor a 170 y 70 milímetros de mercurio. Luego tenemos el patrón circadiano, que es el DIPER, el descenso nocturno de 10 a 20%, y el riser o no DIPER, mayor riesgo cardiovascular. ¿Alguien me puede decir qué es el riser o no DIPER? O el riser, que también se le dice DIPER inverso. Le doy a la siguiente. Pero deja que me contesten eso los muchachos. Ah, disculpa, no te escuché. Correcto. Correcto. Bien ahí, Carolina. Bueno, si quieres, pásala. Luego tenemos los fenómenos clínicos. Tenemos un paciente normotenso, que la presión arterial es normal en consulta y fuera de ella, es decir, una persona normal. Un hipertenso sostenido, que la presión arterial es elevada en consulta y fuera de ella. Es decir, va a tener la tensión arterial permanentemente elevada. Y aquí vamos a ver ciertos fenómenos que se dan cuando al momento de la revisión, que son la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Entonces, la hipertensión arterial de bata blanca es prácticamente un paciente que tiene la tensión arterial elevada en consulta. Es decir, que en consulta puede parecer alta, pero fuera de consulta tiene la tensión normal. Entonces, la prevalencia es 20-40% y predice la hipertensión arterial futura. Luego tenemos la hipertensión arterial enmascarada, que básicamente es digamos, al contrario de la hipertensión arterial de bata blanca. Aquí el paciente tiene la presión arterial normal en consulta y la presión arterial la tiene elevada fuera de consulta. Es decir, por eso se llama enmascarada, porque tú al hacer el examen al paciente, básicamente vas a decir, no, esto es un paciente normotenso, pero en realidad no. Entonces tiene una prevalencia de 15-20% y riesgo cardiovascular es muy similar a la hipertensión arterial sostenida. Pasa de María Ángel. Entonces, estratificación del riesgo cardiovascular. Evaluación global del riesgo. El riesgo cardiovascular total, uso de escalas predictivas, tipo SCORE. No sé si recuerdan de la app que nos dijo la profe, que básicamente es una escala predictiva. La mortalidad cardiovascular de 10 años, presión a órganos diana, presión de pulso elevada, hipertrofia ventricular izquierda, disminución del filtrado glomerular y generalmente el riesgo muy elevado, enfermedad cardiovascular establecida, diabetes con daño orgánico, y es un score generalmente mayor al 10%. Aquí el riesgo es elevado. Por ejemplo, cuando tú metías, no sé si recuerdan que cuando utilizaban la app que recomendó la profe, creo que se llama Cardiocal, cuando ustedes metían diabetes o creo que tabaquismo también, generalmente la puntuación daba mayor al 10%. Y por eso se dice que es un riesgo muy elevado. Entonces, luego tenemos la importancia clínica, la cual determina el tratamiento
y la guía de la intervención farmacológica. Pasa, María. Y ahí terminamos. Muchas gracias, Sí. muchachos. Muchas gracias, chicos. ¿Queda alguna duda con respecto al tema de hipertensión? Sabemos que es bastante denso, es largo, pero no importa, pueden preguntar lo que necesitan. Me duele la hipertensión. Bueno, si no hay alguna otra duda, o si tienen una duda pueden levantar la manito. Bueno, voy a compartir las diapositivas de nuevo. Gracias, Caro, gracias. Gracias por quedarse. En verdad lo apreciamos mucho. Cualquier duda, por favor, nos están avisando. Y si no sabemos la respuesta, pues entre todo investigamos. Gracias a todos. Bueno, entonces me despido por hoy. Mañana nos vemos para los siguientes. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Bye, bye, bye.